La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Ahora sí, el momento que todos estábamos esperando, ¿verdad? Jóvenes, o están muy chiquita la mesa o ustedes están muy grandotes. Es que nos queremos mucho, queremos estar todos juntitos así. Así como ustedes, todos estamos juntitos. No cabe duda que sí creció mucho el cariño ahí. Bueno, vamos a tratar de hacer esto ameno e interesante para todos. Les vamos a pedir que las preguntas sean concretas. Vamos a evitar el contar historias, de decir un día a mí, Sí, vamos concretando las preguntas porque si bien no somos muchos, yo creo que la mayoría tiene una o dos preguntas. Entonces vamos a hacer una cosa, hacemos una pregunta y si tenemos dos, nos esperamos nuevamente a un turno, ¿sí? Para dejar oportunidad a que la mayoría participe. Inicialmente la idea era que pasarle unos papelitos y que ustedes nos dieran unos papelitos y que ellos respondieran. Realmente somos pocos, entonces vamos a dar la oportunidad de que cada uno pueda expresar sus preguntas. Entonces, no se me sientan si de momento cuando veo que ya me están contando una historia, les digo, vamos haciendo la pregunta. O sea, no quiero ser mala onda, pero sí me encantaría y yo creo que todos merecemos tener esa oportunidad de hacer la pregunta, ¿vale? Bueno, entonces Wendy va a pasar ahí en medio ahorita y levantan la mano, ella va a estar viendo quién va siguiendo. Dicen su pregunta lo más concreta posible y dicen a quién va dirigida o si va dirigida a los cuatro, pues para que cada uno les dé su opinión, ¿sale? Bueno, muchísimas gracias y comenzamos. Rapidita, ¿eh? Wendy, ya sabes a dónde irte. Y bueno, sí, tiene razón Javier, si quieren hacer una fila, también pueden hacer una fila. ¿Cómo se sienten? Si se sienten cómodos haciendo una fila en medio y va haciendo la pregunta a cada uno. Ya no, vale. Entonces, si quieren, nos vamos por fila.
arrancamos contigo, está bien, pero luego te pasas a la fila 1, le preguntas quién, la fila 2, preguntas quién, fila 3, quién, y lo así. ¿Sí? Así todos tenemos oportunidad. ¿Les late? Sí. Bueno. Y luego volvemos a empezar. No, pues tú ya lo tienes, ya ni modo que te lo quites. Vale. Aprovechate que levantaste la mano. Ahora se me quita el micrófono. Mi pregunta es para Alejandro. ¿Qué opinas tú? Yo he tratado de hacer contacto, comunicación instrumental, no sé si has escuchado de eso, con los seres desencarnados. No he tenido yo mucho éxito, porque tengo también el miedo de que se meta algún ser oscuro. Ese es el miedo que me da. ¿Tú qué opinas? O sea, si yo hago oración y pido permiso, ¿lo puedo hacer sin problema? Seres desencarnados, o sea, sí, familiares desencarnados. míos. Mira, hay que entender que en todo proceso de contacto es general y son los mismos principios. Tú misma me estás diciendo tu limitante que tienes, te da miedo. Ahora, el miedo es un sentimiento, o sea, no quiere decir que sea bueno, es un sentimiento completamente humano. ¿Sabes cuántas veces tuve miedo yo? Muchas. Es lo más normal tener miedo. Te voy a platicar un poquito cómo lo hice yo. En el caso de los desencarnados, primero hay que entender la naturaleza de esa realidad, cómo es esa realidad. Ya están en conciencia, no están como aquí. Por lo tanto, cuando tú quieres hacer como contacto, pidiendo permiso, rezando, hay gente que ni siquiera pide permiso y es el mismo efecto. El permiso lo tienes del universo, porque tienes conciencia de que existe. Hay que entender un poquito cómo es allá arriba. Pero ellos también, así como si fueran de aquí, siguen allá. Y siguen haciendo cosas parecidas. No tienen cuerpo físico. Pero si están en conciencia, quiere decir que si tú les estás hablando y lo que ellos te van a decir va a ser una intervención al libre albedrío tuyo de alguna otra persona, no van a contestar. Por más que les hagas llamado, les rezas, les prendas veladora, les pongas todas las cosas que usaban, no te van a contestar. Lo que se puede hacer es, primero, ¿por qué quiero yo contactar? Porque a veces no son los desencarnados el camino. Pídele la guía a tu ángel para que sea el intermediario en esto. Pero si no lo haces, por libre albedrío, no, ahí está a tu lado, pero no lo usas. Tu ángel es la entrada a estas realidades, así como tú eres la entrada del ángel al mundo físico. Sigue el caminito, sigue el procedimiento, pero tienes que aprender a entender que cuando te da miedo es un sentimiento, no lo evadas, siéntelo, vívelo y se va. Eso es como una novatada. Te da pánico la novatada hasta que llegas a la novatada. Y mientras estás en la novatada no tuviste un gramo de miedo, pero después dijiste qué tonto, ¿cómo se me ocurrió pasar eso? Pero fueron meses de martirio. ¿Sí me explico? Sí. Familiarízate con el sentimiento del miedo. Es tuyo. Entiéndelo. Te está diciendo, ojo, vas a hacer algo que no conoces. Nada se puede meter en tu cuerpo, ¿eh? La única que tiene la llave y la combinación eres tú. Que hay gente que les pasa así porque llegan como rémoras. Pero simplemente al momento que te quitas el miedo, pides la protección a tu ángel y a tus guías, puedes tener un contacto más tranquilo, más en paz, siempre y cuando lo que te digan no vaya a intervenir en tu libre albedrío y en los demás. ¿Sí me expliqué? Sí, perfecto. No es morbo, quiero saber cómo es allá. ¿Cómo es que, perdón? ¿Cómo es allá? O sea, ¿cómo es la vida después de la vida? O sea, la vida se puede decir después de la muerte como lo conocemos aquí. Mira, entras a una eterna dimensión de gozo como lo que dije. Es una realidad donde ya no hay dualidad, donde regresan a la conciencia plena. Es un lugar donde todas las personas que acaban su tránsito en esta vida, porque esta vida es pasajera, esto es como un sueño, escogen de manera personal si necesitan volver a encarnar como humanos o en otra raza o en otra realidad. Pero la vida, o sea, la naturaleza te da como ese, puedo decir, ese lugar donde tú puedes ver energéticamente si alcanzaste a vivir todas las emociones, porque finalmente al vivir emociones vives energía, intercambio de energía, y ahí es donde escoges si regresas o no. Qué tan rápido regresas y qué tan lento, no existe el tiempo, es a la hora que la vida lo marque. Así es como es esa dimensión, es muy fácil de explicar. Eterna dimensión de gozo, de verdad están a todo dar.
Si le seguimos llorando a los que se fueron, no, lloremos a los que nos quedamos. Allá están de vacaciones. ¿Sí me explico? Siente mis palabras para que entres en esa realidad. Otra rapidita. Sí, continuamos, sí. Está bien, o me buscas al final, no te preocupes. Sí, esta fila aquí. Yo a Alejandro, mi nombre es Zaida. Yo tuve lo que fueron los viajes astral, bueno, no sé cómo le llaman, viajes. Yo tenía, sí, astrales. Entonces, pero era futuro. Y los hacía de adolescente por escapar a lo mejor a pues a un tema familiar que yo estaba viviendo, como me sentía deprimida y eran como mis escapes hacia estos viajes astrales a futuro y no, quizá a lo mejor no los recordaba hasta cierto momento después y prácticamente describía todo lo que iba a suceder en ese momento. Yo ya no pude hacer eso porque una vez que salí de mi cuerpo ya no, pues me costó mucho trabajo regresar. Me entró mucho miedo. Ahora, pues después de tanto tiempo, no lo he vuelto a hacer, no lo he podido hacer, la verdad. Ni siquiera me he preocupado por hacerlo. Pero sí he tenido mucho conocimiento porque estudié algo de metafísica. De hecho, he dado cursos ya sobre el despertar y el aprender y enseñar a todos a que lo primero somos nosotros y hay que amarnos para poder hacer estos cambios y cambiar la energía. Y alguien por ahí me comentaba que tiene uno que, para hacer estos viajes, que anclarse, porque eso es el miedo que a lo mejor me pasó a mí, que no podía regresar al cuerpo. Entonces mi pregunta es, ¿se puede volver a hacer este tipo de viajes, ya que los hice en lo que fue la adolescencia? Sí, mira, está bien fácil. ¿Por qué crees que ibas antes de chiquita, de adolescente o lo que sea? Que tu vida, eso es la novela. No. ¿Por qué crees que ibas? Porque ibas a gozar. Nada más ibas por el simple gusto de hacerlo. No había ningún fin. ¿Por qué no lo puedes hacer ahorita? Porque le estás poniendo un fin de por medio. Quiero cambiar la energía de aquí. Quiero tener un anclaje. Quiero. Yo te voy a decir lo que aprendemos de rápido en esto. ¿Quiénes somos nosotros para querer bajar un anclaje aquí? La gente lo baja en cada momento dependiendo de la vibración que le corresponda. Eso es por una parte. Dos, bienvenidos los niños a mi templo. No eran los niños chiquitos que entran a la iglesia a quemar las veladoras y las cruces y todo. No. Si llegas con la naturaleza de un niño, el universo se abre para que lo veas. La realidad, todas las realidades donde yo he estado, he entrado como niño. Así como me ven, como niño. Y me viene valiendo reverendo cacahuate todo procedimiento. ¿Tú crees que yo hago un anclaje? ¿Tú crees que yo entro en meditación? No, lo hago en segundos. Entonces, tienes que volver a encontrar esa naturalidad y sencillez de los niños. Siempre has tenido la habilidad. Solo que al momento que tú sentiste miedo, pues sí, te has de haber metido al bajo astral. Claro que se siente miedo, es horrible meterse ahí. Pero tú lo identificaste como, es que me salí de mi cuerpo. Pues siempre te sales dormida. O sea que lo sigues haciendo. Quítate el miedo, abrázalo, pero sobre todo, no entres con una intención. Si podías ver el futuro, estabas viendo lo que en el astral se estaba trabajando energéticamente, que estaba a punto de manifestarse al plano físico. Pero tú no eres Dios como para que se manifieste o no, simplemente estabas viviendo la experiencia de verlo, porque el universo te está diciendo, oye, tú puedes ver a través de realidades, eso es todo. ¿Sí me expliqué? Regresar a ese sentimiento de niña. Buenas noches. Me gustaría también, Alejandro. Yo, bueno, desde pequeña veía una serie de chapiritas rojas en mi cuarto y me causaban mucha paz. Y ahora ya de grande me tocó una vez también ver, eran como 6 esferitas rojas transparentes y una transparente platerita, y también me causó paz. ¿Qué puede ser esto?
Mira, la luz viene en diferentes presentaciones. No es importante qué es, sino el sentimiento que te causó. Pero te voy a contestar, pues era un ser de luz. Los veías esferitas y chiquitos porque pueden ser seres elementales de la naturaleza, porque así se ven. Todo el mundo cree que son duendes, no. Solamente es una clasificación más. Es un ser elemental de la naturaleza que ahí está. ¿Y por qué crees que se acercan a ti? Porque se contagian con tu paz. Tú eres la que los estás contagiando a ellos, no ellos a ti. Entonces, pero tú eres consciente y crees que ellos están a tu lado y te están transmitiendo paz. No, estás en una atmósfera de paz. Por eso se acercan, por eso se le acercan a los niños, por eso se acercan a matrimonios, a casas donde hay mucha armonía. Porque no tienen dónde vivir si ya instalamos todos los árboles, toda la naturaleza. Pero es un proceso evolutivo también de ellos, donde están aprendiendo de tu vibración. Eras tú, no ellos. Bueno, yo nada más quiero agradecer la oportunidad que nos dieron, el esfuerzo que hicieron por venir a dar este conocimiento. Para mí ha sido un día muy enriquecedor. Una pregunta rápida y breve, Alejandro. Comentaste hace rato que te había comentado de cambios climáticos. ¿Qué otros cambios podemos esperar aparte de los climáticos? Y de nuevo reitero, muchísimas gracias por el esfuerzo, tanto a los que hicieron el evento y a los que se presentaron. Muchas gracias. Bueno, mira, cambios climáticos es lo único, no es que esté anunciado, es la consecuencia de todo un manejo energético de los elementales. O sea, nadie los profetiza y se llevan a cabo, sino se están viendo. ¿Qué otro cambio hay en el planeta? Pues mira, al momento que el planeta está aumentando su vibración, obviamente está, primero que nada, expulsando hacia la superficie a muchos seres espirituales que vivían en el bajo astral, porque ya no van a tener casa. Por eso nos despertamos de repente en la madrugada y estamos como con mucha adrenalina. Claro, hay una manifestación afuera de tu casa. Simplemente pues lo sientes. Entonces, obviamente hay cambios energéticos que son esos. No nos debemos de asustar, solo son diferentes. Es normal que se te vaya el sueño en las madrugadas. A todos nos está pasando. Es por eso. No es que tiendas a dormirte menos, sino estás percibiendo tu alrededor. Fuera de esos cambios y de esos cambios internos, ninguna catástrofe. Todo lo que ha sucedido, temblores, huracanes, son cambios naturales, donde acuérdate que tú eres tu propia causa, pero no hay otros eventos por venir ni nada. ¿Vale? Yo quería, aparte de felicitarlos, me ha gustado muchísimo, es mi primera vez que acudo a un congreso de esta naturaleza y me siento muy, muy feliz por recibir tantas noticias tan positivas y tan alentadoras. Yo quería preguntar a León que las personas que están siendo vulneradas en la pederastia, como le dicen, que han sido violadas de niños, depende de cómo hayan sido afectadas o el simple hecho de darles alguna situación de esa naturaleza puede, porque seguido oigo que dices que les truenan sus mentes, y yo quería saber si es en una forma traumática o si nada más fue una situación nomás de vulnerabilidad. Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, los niños que son sujetos a estas experiencias están naciendo a esas experiencias y desde su punto de conciencia de alguna manera lo ven como algo normal, porque no tienen ese punto de referencia que tenemos nosotros. A un niño en nuestra sociedad se entiende muy fácil de que está siendo abusado por la conciencia en la que estamos compartiendo. Estos niños nacen a esos ritos y se vuelven como requisitos. Es como una cultura muy negativa que existe dentro de ellos. Y no significa que todos acaban completamente tronados. Sí existen personas que están recibiendo un poco de conciencia en estos niveles, porque esta conciencia no es exclusiva nada más para nosotros. Todos los seres en este planeta tienen la capacidad de recibir esta conciencia y poder cambiar. Lo que pasa también con estos niños existe la tendencia de que se victimicen por el resto de sus vidas.
y pobre de mí, y eso es una frecuencia muy baja también, y todos nosotros tenemos que aprender a no victimizarnos de las cosas que nos han pasado, porque a todos nos pasan cosas negativas en esta experiencia humana que estamos viviendo, pero tenemos que en algún momento responsabilizarnos de nuestras vidas, en nuestra realidad, y esto también está pasando con estas personas. Definitivamente, a pesar de que lo ven como algo normal, pueden percibir que es una frecuencia negativa estos niños, porque todos los seres de luz nacen con la capacidad de poder percibir las frecuencias positivas o negativas. Ahí es donde nos meten la moralidad para sustituir esa intuición y veamos las cosas entre bien o mal. Lo que es bueno para mí puede ser malo para ti, es totalmente subjetivo y es una manera de controlar. Lo que estamos haciendo nosotros es abrir nuestros corazones para percibir esa frecuencia que es positiva o negativa. Los bebés, cuando tú le gritas a un bebé puede sentir esa frecuencia negativa y se suelta llorando. Esa es una intuición nata que todos nosotros tenemos, y también lo tienen estos niños que están haciendo en estas familias que pasan por estos ritos negativos. Esa va a ser una parte de la civilización que nos va a ser un poco difícil digerir esto cuando salga en general en la humanidad, y sí va a ser un proceso un poco triste de cómo hemos sido manejados sin que nosotros supiéramos que esto estaba pasando, pero sí es una parte cultural a la que entran. He visto entrevistas de estos niños que han estado en estas situaciones, y el niño que yo vi que entrevistaron lo hablaba muy normal de todas las cosas que le hacían. Entonces también estas frecuencias negativas tienen una manera de equilibrarlo justamente para no traumarlos demasiado y que se repriman. Entonces les calibran ese abuso y esa frecuencia negativa justo al punto donde donde los pueden seguir usando constantemente. Pero sí es una frecuencia. Estamos descubriendo apenas esta cultura oculta que existe en estos grupos tan negativos. Buen trabajo, felicidades a los 5. Sampaio, 2 preguntas. Comentabas que antes de iniciar una sesión de hipnosis te proteges a ti y proteges a tu cliente. Me gustaría que me explicaras cómo lo haces. Y la segunda pregunta, en tu descripción de lo que es un ser humano, mencionabas que nos integramos de un cuerpo, de las emociones y del espíritu. Yo te pregunto, ¿por qué no consideras a la mente en ese modelo? Gracias. Muy bien. La primera pregunta, en cómo me protejo yo y cómo protejo al paciente, pues basta tener que tomar un curso cuando lo dé para no es cierto, no se cree. Vamos, voy a pasar un tip pues. Lo que pasa es que sí ha habido muchas personas que han visto mis terapias y me han pedido tips. Han empezado a hacer terapias de hipnosis y resulta que se empiezan a ver manifestaciones, de energías. Aquí no solamente platicamos de extraterrestres, pero también me ha tocado tener contacto con estas energías del bajo astral que tienen acopladas estos pacientes. Entonces a veces es fuerte. Hay muchas terapias que yo no he subido porque son unas terapias muy, muy difíciles de ver. Entonces, obviamente me tengo que proteger yo y tengo que proteger al paciente. Debido a eso hay personas que han realizado este tipo de trabajo o intentado hacer este tipo de trabajo y en las noches los molestan, en las noches les jalan las patas, o incluso pueden lastimar a los pacientes porque se abren portales, ¿sí? Entonces hay personas que me han pedido precisamente ese tip, y entonces sería como darte información pero tengo que enseñarte toda una amalgama de información, demonología, espiritualidad, angelología, chakras, estamos hipnosis, estamos hablando de muchas cosas que se tienen que aprender. Yo al paciente hago una oración antes de empezar. De hecho, yo le pido allá arriba a la fuente que no sea yo quien ayude a la persona, sino que sea la fuente directa que ayude al paciente.
porque a veces hay cosas que yo no comprendo y simplemente pasan y suceden, y a veces ponen cosas en mi boca o palabras en mi boca para guiar al paciente que yo ni por aquí me imaginaba. Entonces se protege al paciente, se le pide también a los ángeles del paciente que estén ahí en ese momento. Yo también le pido a mis ángeles, yo no trabajo solo, trabajo con mi guía, trabajo con Jesús, sobre todo trabajo con el Arcángel Miguel. Entonces yo le pido a todos estos seres a nivel espiritual que trabajen en conjunto para poder ayudar al paciente. Uno de los tips que les puedo pasar, pues yo me genero una esfera de luz y me meto dentro de esa esfera de luz para poder botar o rebotar cualquier energía. Yo antes, por ejemplo, ahorita una persona me dijo, pues es que ya te vi que tienes el anillo Atlante. Antes estaba anillado como si fuera carro, o sea, anillado por todos lados. Tenía, de veras, ¿no? Y tenía lleno de cadenas con el tetragramatón y bastantes amuletos. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos amuletos nosotros les damos el poder, ¿no? Hay que programarlo, si no es un bonito, este es un bonito anillo nada más. Entonces se programa para que ejerce ese poder como de protección. Pero si yo me empiezo a colgar de colguijes, entonces eso yo estoy demostrando que tengo miedo a que me pueda atacar algo, a que me pueda lastimar algo. Yo le estoy dando ese poder de bajar mi frecuencia, porque incluso yo tuve que pasar por ese proceso. O sea, yo no podía dormir si yo no me ponía el anillo Atlante. O sea, ¿por qué? Porque yo le estaba dando el poder al anillo Atlante. Si no me lo ponía, entonces me sentía que me podían atacar, me sentía así como vulnerable. Pero no, uno tiene que trabajar su energía, su vibración y estar en un nivel positivo para que no te puedan atacar. Entonces, y al paciente, pues como te digo, pues se le pide a sus jerarquías, se le pide a su maestro ascendido, a sus ángeles que estén ahí y que lo protejan. ¿Ok? Ahí va más o menos por ahí. Falta todavía un poquito más, pero ahí más o menos. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hiciste, terapia hipnosis holística reparadora. Hipnosis holística reparadora. Holística significa es una terapia integral que precisamente es sanar mente, a nivel sentimental, a nivel mental, a nivel sentimental y a nivel espiritual. Entonces es por eso que es integral. Claro que metemos la mente, porque ahí está la mente consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces sí trabajamos a nivel mental, y a veces hay problemas que sí pueden ser situaciones mentales, pero a veces son problemas que son espirituales. Ha venido conmigo personas que ya han ido con psicólogos, que ya han ido con psiquiatras y que les han dicho que tiene bipolaridad o que tiene un trabajo de doble personalidad, problema de doble personalidad. Y resulta que no tiene doble personalidad, resulta que tiene una entidad acoplada a su energía, y es precisamente esa energía la que le transfiere esos pensamientos o esos sentimientos a esa persona, tanto de hacerse daño como de hacer daño a los demás. Entonces trato de hacer una terapia integral para poder sanar las tres partes del ser, que es lo más importante. Si nada más nos abocamos a la mente, nos va a faltar la parte espiritual. Si solamente nos nos abocamos a la parte sentimental, pues nos faltan los otros dos huequitos, ¿no? Esto fue conforme fui trabajando y fui mejorando la técnica, y entonces fue que se creó esto. Y pues bueno, entonces sí se trabajan las tres partes. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes a todos y felicidades por toda la información tan valiosa que nos han compartido. Mi pregunta va dirigida a los cuatro. Más que nada quiero ver la opinión, el punto de vista de cada uno. Cada uno tiene diferente, o sea, es el mismo tema, pero tiene diferente enfoque. A mí me gustaría saber, esta pregunta también la voy a hacer porque sé que no nada más me ha pasado a mí. ¿A qué se debe en el caso desde que la infancia hasta ahorita la actualidad, sin necesidad de hacer contacto, ningún tipo de protocolo de contacto más bien, se puede uno ver luces de diferentes formas, diferentes maneras, diferentes edades, a diferentes horas del día, sin hacer ningún tipo de protocolo en especial, desde la infancia hasta la actualidad? Si tiene alguna explicación o se debe a algo especial.
Bueno, pues mira, hay varios aspectos que debemos de tomar en consideración. La primera de ellos de que puede haber una gran actividad en el lugar donde tú vivas. Puede ser de estos sitios considerados hotspots, lugares calientes donde son constantes los avistamientos de estos objetos. Podría ser una de esas. La otra, que tengas una sensibilidad especial para poder observar eso, que yo creo que por ahí va el asunto en tu caso. Porque, bueno, hay muchas ocasiones que estamos en el lugar donde son constantes los avistamientos y solamente unas cuantas personas los ven. Hay ocasiones que se dan los avistamientos y los objetos están arriba y a lo mejor de 20 personas que están reunidas en ese sitio, solamente 3 la ven. Es un fenómeno muy extraño eso que sucede. Y la otra quizá es de que veas mucho al cielo. Podría ser también la otra opción, ¿no? Que estés muy al pendiente de lo que pasa en el cielo y que te des cuenta de esos objetos voladores. Pero aún así, suponiendo en este último caso que estés constantemente mirando al cielo, quiere decir que tienes también una sensibilidad para ver estos objetos, porque en muchas de las ocasiones nos podemos ver o podemos pasar 2 horas, 3 horas mirando hacia el cielo, tratando de observar algo anómalo y no vamos a ver nada. Pero hay otras personas que sí tienen esa capacidad de apenas miran hacia arriba y ya apareció el objeto. Entonces yo creo que por ahí te estoy dando a lo mejor 3 opciones de lo que puede suceder. ¿Cuál es la importancia de que veamos nosotros desde niños a estos objetos, o que quizá en los últimos años estemos observando la mayoría de estos objetos voladores no identificados? Que, bueno, pues que a lo mejor en algún momento, y solamente quizá en algún momento de nuestra vida, se desarrolle más y podamos entrar en comunicación con ellos. Un ejemplo muy claro de esto es con los cazaovnis, que son personas que llevan, no sé, a lo mejor 20 años. Recuerden que el concepto de cazaovni en la República Mexicana surge a partir del 11 de julio de 1991. Entonces, algunos de ellos, los que llevan más tiempo, tienen una sensación, una necesidad al momento de salir, ya sea que estén en una reunión, estén en su oficina o estén donde ellos se encuentren, de salir, ya sea al subirse al techo o salir al jardín, y bueno, pues en esos momentos comienzan a pasar estos objetos. Hay una gran necesidad, y esto estoy seguro que también se debe aplicar a cualquier persona que a lo mejor no tiene mucho que ver con el asunto de los ovnis, o a lo mejor sí está muy involucrada, pero que tiene ese llamado. Son fenómenos bien interesantes dentro del aspecto del fenómeno ovni, pero ya cuando lo vemos directamente sobre las personas. Entonces, son como que varias modalidades, ¿no? Es lo que yo te puedo decir dentro de los aspectos duros, los datos que se pueden corroborar. Mira, me ha tocado en un par de ocasiones con Antonio Ursi, que él es un cazaovni muy importante de Italia. Cuando ha estado en la República Mexicana, yo he estado a un lado de él y comienza a tocarse el pecho. Al momento que comienza a tocarse el pecho, dice, le llega el mensaje, en 1 minuto, 2 minutos van a aparecer los objetos. Lo he acompañado, hemos salido del lugar donde hemos estado y efectivamente en el tiempo que le dicen aparecen los objetos. Y es lo mismo que sucede con los cazaovnis de la República Mexicana. Es un fenómeno bien extraño. Y yo considero que por ahí quizá pueda ir el asunto, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Qué pasó, Tania? Tania fue la que nos hizo la imagen de semillas estelares al principio. Le quedó genial, ¿verdad? Ok, excelente pregunta que haces, Tania, porque me recuerda algo relacionado con los protocolos. La manera en como a mí me los enseñaron fue un método que desarrolló Stephen Greer para poder hacerlo. Y yo me di cuenta que para mí funcionaba un poco diferente. La manera en cómo hablo de estos protocolos es como a mí me resuena. Y esto es algo muy importante. No hay una sola receta para poder hacer contacto con diferentes tipos de seres. Hay diferentes métodos y le funciona diferente a diferentes personas. Todo lo que Johanan dice coincido totalmente con él. Lo único que agregaría más para contribuir en esta pregunta es de que lo que buscas te está buscando. Y a veces cuando empiezas a hacer ese contacto, ya se puede volver inclusive más fácil después, porque puedes establecer algún tipo de interfase
en donde ya se vuelve más fácil. Y es un poco difícil explicar cómo sucede eso, pero definitivamente cuando estás buscando algo, cuando le estás apuntando tu conciencia a algo, eso se está reflejando de regreso a ti en cualquier cosa que estés haciendo. Entonces sí es muy importante reconocer de que no veamos estos protocolos como una ley. Así como las religiones nos ponen nuestros ritos específicos, nuestras leyes, tenemos que hacer las cosas así, 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 y si no lo haces así no va a funcionar, como nos dicen en la escuela, y tiene que ser así. Esa rigidez es algo que tenemos que cambiar, porque todos nosotros absorbemos la conciencia en una manera diferente. Entonces, los protocolos pueden ser diferentes, personales. Tú puedes tener inclusive un tipo de protocolo del cual no estás consciente todavía, que lo estás haciendo y lo estás haciendo, pero definitivamente coincido con todo lo que dijo Johanan y nada más agregaría eso, de que lo que buscas te está buscando. Excelente pregunta, Tania. Te voy a contestar en base a mis experiencias, rápido y concreto. Primero que nada, al no hacer ningún protocolo, efectivamente coincido con lo que dijeron mis dos hermanos, tienes una sensibilidad. Todos la tenemos, nada más que tú eres consciente de esa sensibilidad. Pero el hecho de que tú sin que pidas nada estás viendo luces, significa dos cosas, que es lo que yo compartiría también. Es que estás conectada contigo mismo, contigo misma y con el planeta Tierra. Por consecuencia, empiezas a percibir lo que te rodea, porque simplemente lo estás viendo y ya. Y la otra, si al universo se le permite manifestarte o que se te manifieste en alguna de sus presentaciones, es porque tus palabras y tus actos influyen en a otras personas. Todo es bidireccional. Entonces simplemente es un espejo de lo que tú eres para otras personas, que a lo mejor no lo quieres ver y la vida te lo está recordando con algo tan hermoso, tan sencillo de ver para ti y que no te causa ninguna extrañeza y es hasta cotidiano verlo. Esas luces o esas luces que tú ves, eres la luz que tú representas para las personas con las que tú vives. Es lo que yo diría. Muy bien, y yo te diría, bueno, ya me ganaron todas las respuestas ya, pero te diré algo. Sí, muy bien. No, mira, por medio de las terapias nos hemos dado cuenta que hay personas que han vivido estas experiencias y podrían ser también, son cuidadas o también pueden ser monitoreadas. Como bien lo dice Alex, o sea, todo esto es bidireccional, entonces si tú los ves, ellos te ven a ti. O sea, no se presenta nada más porque sí, porque hay multitudes de personas, incluso todos podríamos voltear y a lo mejor nadie lo ve y más que nada más tú. Entonces tú tienes esa capacidad para hacerlo y es porque hay una conexión ahí. Tú tienes un despertar por aquí. ¿Sí? Muchas veces cuando hay personas así como tú que están un poquito o que son visitadas, no necesariamente tiene que ser negativo, la glándula pineal se abre y entonces se abre esa percepción y tú puedes ver otros niveles, tienes otra capacidad de percepción. Entonces yo pienso que va por ahí, no necesitas ningún protocolo, simplemente tú lo estás haciendo natural, tú lo percibes natural y ellos en algunos casos incluso hasta te pudieran estar saludando, o sea que como que no se te olvide, aquí estamos, ¿me explico? Entonces más o menos yo siento que va por ahí la cosa. Sí, buenas noches, mis felicitaciones para los cuatro. Estoy aquí porque yo desde la edad de 15 años empecé a tener sueños premonitorios y todo lo que soñaba se me cumplía. Al principio me asustaba porque siempre era algo que a mí me iba a pasar o que iba a pasar, que me iba a afectar. Estos sueños, por ejemplo, las explosiones que hubo en Analco, pues yo las viví. Y estas premoniciones, cuando yo las tengo, me empieza a doler el corazón bien mucho. O sea, es una parte que yo decía, es que es algo que viene de la tierra y ya va a ocurrir ahorita. Y efectivamente ocurrió. Yo ya no, es un dolor tan grande que yo digo, pues no sé por qué lo veo,
todos los temblores y cosas así. Ya casi en automático últimamente yo veo las visiones. Hace poco asistí a unas conferencias de psicosomática y me dijo el doctor, que es un homeópata, pues que a lo mejor era bloquear eso. Me dijo, para que no tiene caso que sigas viéndolo. Pero la verdad, la última vez que tuve una de estas visiones, ya fue para el amanecer. A veces son sueños y a veces son las visiones. Simplemente con cerrar los ojos, yo empiezo con ese dolor y empiezo a ver las imágenes. ¿Y qué ocurren? Después me asusto porque veo que realmente ocurren. Entonces, esta última ocasión tuve un sueño ya para amanecer, cuando son así muy premonitorios. Y en esa ocasión, pues yo veo a una persona cercana a mí que estaba, que yo lo veía y sentí un dolor en el corazón. Lo veía y lloraba, un dolor en el corazón. Y para eso, pues empecé a oír una discusión afuera de mi casa. Y dije, ay, no, pues no creo que sea esta persona, ¿verdad? Pero de repente me acordé del sueño y que pegó el brinco y corrió a la ventana. Y sí, efectivamente estaban a punto de darle con un fierro grande, fuerte, en la cabeza, cuando en ese mismo momento yo grité, ¿qué está pasando aquí? Pero hacía un grito desaforado, recordando el mismo sueño, ¿verdad? Y en ese momento, pues la persona se paró, todos gritábamos, o sea, y yo con más fuerza. Entonces a mí me dijeron, pues te lo tienes que quitar, y yo digo, no, porque si no ha sido gracias a ese sueño, esa persona estuviera muerta, ¿sí? Y yo lo único que quiero decirles es, ¿por qué me sucede todo esto? ¿A qué se debe? Y también aparte tuve un encuentro con un ser negativo, se me quería encimar, yo estaba sola en mi casa, y esta persona después la vi en cuclillas junto al baño y veía mi cuarto y al de mi hijo, pero de una forma bien terrible, como un demonio. Y yo me llené de fuerza y lo agarré y lo aventé por las escaleras invocando la sangre de Cristo, ¿verdad? No creo en religiones, creo en Jesús, la verdad. Y lo invoqué y agarré ese ser, pero me empecé a meter a cada cuarto a ver qué había. Y en mi cuarto de abajo tengo un cuarto de costura donde yo hago lo que es mi trabajo, mi profesión. Y allí saqué muchos niños chiquitos y unos hasta arrastrándose, y me decían que los dejara. Y yo les dije, bueno, se pueden quedar, pero le dije, no, ustedes están muertos, se van de aquí, y los eché a todos. No sé, también a partir de allí me puse muy enferma, me han pasado muchas situaciones de salud. No sé si eso me haya afectado también. Pues son mis preguntas para que me las quiera responder. Para mí los 4 son fabulosos y he encontrado muchas respuestas. Es como la segunda vez que acudo a estas conferencias, congresos, y la verdad obtuve muchas respuestas de todos, y entender un poco como que somos una mente que estamos conectadas. Es lo que el mensaje que recibí de ustedes. Gracias. Bueno, mira, esta pregunta que por qué ves tú esas cosas es bien fácil, porque simplemente las ves. Nadie es nadie para decirte que ya no tienes por qué verlas o que las tienes que seguir viendo. Es parte de tu proceso. Te voy a dar una noticia que te debe traer paz. Solo se puede ver lo que se puede cambiar. Estás viendo la energía antes de que se manifieste físicamente. Pero tú, ¿para qué la ves? Si a veces no puedes hacer nada, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué nos entra? ¿Una desesperación y una angustia? No. Sientes el dolor del corazón porque se va a transmutar energía negativa en positiva. Y a veces es mediante el dolor, el tránsito de salida de esta realidad. Te estás conectando con la vivencia de las personas. ¿Por qué razón? No, si nada es accidente. Porque te estás empezando a sensibilizar en esto. Probablemente en algún proceso de tu vida tú eras muy dura contigo misma. Entonces la vida se encarga de mandarte una experiencia como para que vayas abriendo el chakra de tu corazón. Y claro que duele, porque lo que se está rompiendo son costras energéticas que estaban ahí. Entonces esto es para que tú tengas paz. Si tú lo estás viendo es porque tú necesitas verlo, primero para que entiendas que eres vidente, que percibes otras realidades. Todos estos seres que sacaste de tu casa son seres del bajo astral.
Simplemente si en tu casa no hay armonía o tú te sientes mal, haz de cuenta que tú los atraes. Y muchas veces de ahí puede venir un padecimiento médico o físico. Toda enfermedad empieza energéticamente, no empieza físicamente. La última manifestación es la física. Entonces, si tú eres vidente y la vida te está diciendo que tú tienes la capacidad de ver cosas, ¿por qué no ves el sol? ¿Por qué no ves dentro de un árbol? ¿Por qué no ves el centro del planeta? ¿Por qué no ves las ciudades intraterrenas? Porque a lo mejor no sabes que existían. Entonces, en ese momento estás conectando tu videncia a fuentes de luz, de energía de luz, y todos esos síntomas tienen que ir bajando. Conéctate a lo bonito, no a lo feo. Bueno, las experiencias que tú estás teniendo, de hecho, se puede hacer uno vibrar obviamente alto, pero también las casas también se pueden limpiar. Entonces, para proteger la casa y para que no haya ese tipo de energías, bien como lo estaba diciendo Alexito, o sea, tú estás viviendo esas entidades, esas energías, pero también esas energías te están enseñando que tú tienes esa capacidad de ver. No nada más puedes ver seres oscuros, también vas a poder ver seres de amor, o sea, seres de luz, pero primero se presentan en lo que a lo mejor probablemente estamos vibrando. Entonces lo que tenemos que hacer es subir la vibración. Hay muchas personas que me preguntan que si es bueno realizar meditaciones. Claro que es bueno hacer meditaciones, sube la vibración. Pero muchas veces cuando nosotros nos ponemos a hacer meditaciones, vamos a empezar a ver también, si es que se abre el chakra de la glándula pineal, empezamos a ver en lo que estamos vibrando. Hay gente que se asusta porque ve cosas feas. Entonces, primero lo primero que yo recomendaría para antes de una meditación es subir la vibración, para que no estar en un plano de bajo astral y estar viendo cochinada y media, ¿sí? Y otra cosita que yo te podría recomendar es no te pongas al tú por tú con energías oscuras, porque precisamente eso es lo que quieren las energías oscuras, que te bajes a su vibración, que hacerte enojar, hacerte que te quieras pelear, o sea, ven, me voy a fregar a tus hijos, y entonces tú te enojas y pues sacas la casta como mamá y dices, no, amiga, aquí no, nadie se mete con mis hijos, y entonces fiera, ¿no? Te metes, pero bajas tu vibración. Y entonces ahí es donde ellos juegan y te absorben la energía. Entramos en el juego del ataque o de bajar la vibración. Entonces no, bien como lo dice el éxito, ejerce tu libre albedrío y córrelos y diles, aquí no puedes estar, aquí esta es mi casa y tú no puedes estar aquí. Aquí yo mando porque es mi casa, ¿me explico? Y así, y vamos. Todo lo que estas dos almas dijeron, coincido con ellos. No, seguimos adelante y después, si nos queda tiempo, sí. Hola, buenas noches. Bueno, yo quisiera, la pregunta es para Javier y quisiera saber, supongo que para llevar a este proceso de hipnosis tuviste que llevar un proceso previo. Quisiera conocer más fuentes de investigación y si hay alguna escuela en particular que hayas estudiado o que hayas ejecutado o practicado estos procesos. Claro. Yo al principio, cuando empecé a estudiar todo esto de la hipnosis, claro, estudié programación neurolingüística, estudié algo de psicología, estudié rasgos faciales, o sea, detectar mentiras en las personas, posturas de las personas, o sea, es un mundo de información, además de, obviamente, el ámbito espiritual, extraterrestre, chakras y todo esto. Es un cúmulo de información. Y en cuanto a solamente la hipnosis, ahora actualmente yo sigo estudiando. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.